su dirigida. Y dice lo siguiente. Teoría de la producción, pregunta 1. Mucho de lo que hemos aprendido en la parte de teoría del consumidor se va a aplicar ahora. Matemáticamente es muy parecido. Si se han dado cuenta, la relación marginal de sustitución del consumo es muy parecida a la tasa marginal de sustitución técnica. Para graficarla se hizo cuantas de producción son muy similares a las curvas de indiferencia que teníamos en teoría del consumidor. También aplicamos optimización, vamos a aplicar las mismas formas funcionales, Cobb-Douglas, lineal, mínimo, logarítmicas. Entonces es muy parecido en realidad, solamente que cambia el enfoque que le damos. Ahora no estamos viendo desde la perspectiva del consumidor, sino desde el productor. Nos vayamos a la pregunta 1 que dice, para cada una de las siguientes funciones de producción, realice lo siguiente. Dibuje algunas isocuantas, cómo son los rendimientos de escala, calcule los productos marginales y productos medios para ambos factores, identifique si los productos marginales son decrecientes, constantes o crecientes, ahí la tasa marginal de sustitución técnica y ahí la elasticidad de sustitución. Entonces empecemos. La primera función que nos dan es una función lineal, que es A por X1 más A por X2, pero B por X2. Es decir, los factores productivos X1 y X2 son factores totalmente sustituibles, ¿no? Son sustitutos. Son sustitutos en la producción. Entonces, en ese caso, vamos a ver, seguro que algunos están intuyendo más o menos qué forma van a tener las isocuantas. Entonces, grafiquemos. Entonces, si graficamos las isocuantas, tendríamos que tener en un eje el X1 y en el otro eje el X2. Las isocuantas nos dan la información sobre que en la misma isocuanta se debe producir la misma cantidad, pero con diferentes cantidades de factores productivos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta curva, como ejemplo nomás, cualquier combinación de X1 y X2 que pertenezcan a esa curva, nos van a dar como resultado una cantidad Q0. Al igual que las isocuantas, al igual que las curvas de diferencia, acá tenemos que despejar nuestra función de producción, decir, queremos producir una cantidad Q0, fija, es lo que queremos, combinando X1 y X2, como nuestro eje vertical es X2, vamos a despejar X2, quedaría así. Entonces, la parte que acompaña el X1 va a ser la pendiente, es una pendiente constante y decreciente, y además tenemos nuestro intercepto que sería Q0 entre B. Entonces, eso nos dice que nuestra isocuanta va a tener esta forma, asociado a la producción de Q sub 0. Si queremos aumentar la producción, nos movemos hacia allá. Y ese sería el mapa de curvas de indiferencia. Con la pendiente, perdón, el mapa de isocuantas. Con la pendiente menos A entre B. ¿Qué más nos piden? Nos piden adicional a eso
cómo son los rendimientos a escala. ¿Qué son los rendimientos a escala? Los rendimientos a escala nos dicen si nosotros aumentamos los factores productivos, ¿qué sucede con la cantidad producida? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar nuestra función de producción, en lugar de meterle cantidades de insumos o factores productivos X1 y X2, vamos a meter quizás el doble o el triple. En este caso, supongamos que vamos a meterle lambda veces X1 y lambda veces X2. Y vamos a ver cómo cambia la función. Tendríamos A por lambda X1 más B por lambda X2. Y veo si eso se puede escribir, se puede despejar en esa parte la función inicial, la función principal. Entonces vemos si se puede o no. Despejamos lambda, tenemos A por X1 más B por X2. Y eso sería igual a lambda por la función de producción que teníamos inicialmente sin haber aumentado la cantidad de insumos. Y eso nos dice lo siguiente. Si lambda fuera 2, por ejemplo, quiere decir que si hubiéramos duplicado nuestros insumos, hubiéramos duplicado exactamente la cantidad de bienes producidos. A eso se le llama rendimientos a escala constantes. Si hubiéramos duplicado nuestra cantidad de producción, pero si hubiéramos duplicado nuestros insumos y hubiéramos más que duplicado la producción, estaríamos hablando de rendimientos a escala crecientes. Y si hubiéramos duplicado nuestra cantidad de insumos y eso nos hubiera llevado a una producción menor al doble, estaríamos hablando de rendimientos a escala decrecientes. Entonces, lo que nos indica es esto, es el exponente que va a estar acá. En este caso, el exponente de lambda es 1. Eso quiere decir que si duplico, o bueno, si hago aumentar en 100% mis insumos, también va a aumentar en la misma proporción. Si ese fuera mayor a 1, digamos 2, eso quiere decir que va a aumentar más que proporcionalmente que el aumento de los insumos, y si fuera menor a 1, como 0.5, quiere decir que aumentar los insumos me va a traer menos que proporcionalmente en producción el resultado. Entonces, en este caso, tiene rendimientos a escala constantes. Luego nos piden hallar la productividad marginal y los productos medios. Veamos, productividad marginal del X1 sería igual a la derivada de la función producción en respecto al X1, que sería A. Productividad marginal del X2 sería derivada de la función producción respecto al X2, que sería B. El producto medio de X1 sería la función producción entre X1, y el producto medio de X2 sería la función producción entre X2, que sería A más B X2 entre X1, y acá A X1 entre X2 más B. ¿Qué más nos piden? Nos piden si el producto marginal es constante, creciente o decreciente. Vemos que son constantes. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros estamos en un punto, grafiquemos acá, por ejemplo, X1 y acá la cantidad producida. Eso nos quiere decir lo siguiente, que si nosotros estamos en un punto acá, nuestra empresa está produciendo esa cantidad Q utilizando la cantidad X1 del insumo. Si nosotros queremos aumentar en una unidad el insumo,
vamos a aumentar esta cantidad en cantidad. Si aumentamos otra cantidad de insumo, una unidad de insumo, vamos a aumentar exactamente lo mismo que nos rindió la otra unidad adicional. Así que cada unidad adicional nos da la misma cantidad. Cada unidad adicional de insumo nos da la misma cantidad adicional de producción. Hay casos en los cuales la productividad marginal puede ser decreciente o creciente. Es decir, aumenta la primera unidad del insumo puede ser que me produzca más que una cantidad, que un insumo cuando ya se utilizan un montón de insumos, porque, por ejemplo, supongamos que yo tengo trabajadores y máquinas. Solamente tengo una máquina, digamos un tractor, y tengo un chofer del tractor. El primer chofer del tractor me va a dar un montón de productividad marginal, porque sin ese chofer la máquina no funciona. Si yo aumento un trabajador más, tengo un insumo más, va a aumentar también la productividad, el producto, porque seguro ese nuevo trabajador va a ayudar a hacer mantenimiento a la máquina y genial, ¿no? Aumenta la producción. Pero ¿qué pasa si yo voy aumentando más y más trabajadores a la misma máquina? Va a haber un punto en el cual se van a estorbar, ¿no? Entonces, cada unidad adicional de trabajador en realidad me está aportando cada vez menos. Eso es un ejemplo de productividad marginal decreciente. Cada unidad más me está aportando en realidad menos. No me está reduciendo mi producción, solamente que el adicional en producción cada vez es más pequeño. Luego nos piden la tasa marginal de sustitución técnica, que sabemos por las clases que es la productividad marginal de X1 entre la productividad marginal de X2. Ya sabemos la productividad marginal de X1 es A y de productividad marginal de X2 es 2. Y finalmente nos piden la elasticidad de sustitución, que espero que ya la han visto en clase, y si no, la vamos a definir ahora. Entonces, la elasticidad se define de la siguiente forma. Se define como la variación porcentual en la relación entre el uso de factores, es decir, la relación X2 entre X1, entre la variación porcentual de la tasa marginal de sustitución técnica. Es decir, cómo cambia la proporción que uso de cada uno de los insumos mientras va cambiando mi tasa marginal de sustitución técnica. Eso, para cambios pequeños, se aproxima a la derivada de esa relación de cantidades de insumos respecto a la tasa marginal de sustitución técnica. Pero como estamos hablando de porcentajes, tengo que multiplicar eso por la tasa marginal de sustitución técnica entre la relación de cantidades de los insumos. Pero resulta que esta derivada de acá es un poco complicada de hallarla. Entonces la voy a invertir. Entonces, en lugar de escribir así, voy a poner 1 entre derivada de la tasa marginal de sustitución técnica respecto a la relación de cantidades de los insumos por tasa marginal de sustitución técnica entre la relación de cantidades de los insumos. Y esta derivada ya es fácil de hallar. Entonces, yo tengo mi tasa marginal de sustitución técnica, que es A entre B, y la tengo que derivar respecto a X2 entre X1. Como es una constante, la derivada de cualquier constante, ¿cuánto es? Cero, ¿no?
Sí. Entonces sería 1 entre 0 por tasa marginal de sustitución, que es A entre B, sobre x2 entre x1. Entonces eso sería infinito. Entonces la elasticidad en ese caso sería infinito. Y creo que eso es todo lo que nos piden en esta pregunta. Veamos. Sí, esto es lo que nos piden. El B, hagamos el B. El B nos dice lo siguiente. La forma funcional del B es la siguiente. Si yo combino los insumos x1 y x2 de esta forma, Diego, una necesito saber... pregunta. Dime. Sí, en la parte donde tienes la derivada de la TMST ¿es respecto al cociente o es respecto a derivada de, primero respecto a derivada de x2 y eso lo divido luego entre derivada de TMST respecto a x1? No, considera esto como solamente si fuera un número. Ah, ya, ok, gracias. Ya, entonces ahora tenemos esto. Igual que en el caso anterior, ponemos en un eje el x1 y el otro el x2. Para graficar tenemos que despejar, no, tenemos que decir que queremos producir una cantidad fija. Despejamos la variable que está en el eje vertical. Tendríamos QA entre Q0 entre x1 elevado a la b. Sería x2 es igual a QA entre x1 b entre ya. Entonces tendríamos una relación inversa, ¿no? Mientras crece x1, decrece x2. Entonces así sería nuestra curva de nuestra isocuante. Nos tendría esa forma de isocuante. Mientras crece x1, cae x2, pero además x1 no puede ser 0, porque sería el infinito, y x2 tampoco puede ser 0. Entonces, ese gráfico nunca va a chocar con los ejes. Se va a ir hacia arriba o hacia la derecha, pero nunca va a chocar con los ejes. Y ahora veamos los rendimientos marginales, perdón, los rendimientos a escala. Tenemos la forma funcional así. Vamos a multiplicar los insumos por un lambda. Y vamos a ver qué sucede. x1 por lambda, todo eso elevado a la a, multiplicado por x2 por lambda, todo eso elevado a la b, sería igual a lambda de esta forma, lambda b, x2 a la b. Y tendríamos, si factorizamos a más b, x1 a la a, x2 a la b. Todo esto es nuestra forma funcional inicial, entonces sería a más b por función la original. Entonces, en este caso, hemos dicho que dependía los rendimientos de escala del exponente de lambda, ¿no? En este caso, si a más b es igual a 1, tendríamos rendimientos de escala constantes. Si tenemos a más b menor a 1, tendríamos rendimientos de escala decrecientes. Y si tendríamos a más b mayor a 1, tendríamos rendimientos de escala crecientes. Como no sabemos los valores de a y b, podemos decir que hay 3 casos. Luego nos piden calcular los productos marginales. Producto marginal de x1 sería a por x1, a menos 1,
x2 por b. Producto marginal de x2 sería b x1 a la a, x2 a la b menos 1. Luego los productos medios de x1, producto medio de x2, sería x1, x2b entre x1, x1a, x2b entre x2. Luego nos piden si los productos marginales son decrecientes, constantes o crecientes. Veamos. Vamos a llevar esto a un costado. Y veamos esto. Primero, veamos este caso. Como estamos hablando de producto marginal de x1, vamos a asumir que x2 es constante. Entonces, no nos va a importar por el momento esto. Entonces, ¿qué pasa si x1 aumenta? ¿Aumenta la productividad marginal o cae la productividad marginal? Depende, ¿no? Depende qué valor tome su exponente. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Si A, en este caso, si A es mayor, bueno, si A es igual a 1, tendríamos constantes, productividad marginal constante. Si tendríamos B mayor a 1, perdón, A mayor a 1, diríamos que tendríamos productividad marginal creciente. Si tenemos A menor a 1, que esa productividad marginal es decreciente. Y lo mismo con el caso B. Si B es igual a 1, diremos que es constante. Si B es mayor a 1, que es creciente. Y si B es menor a 1, que es decreciente. Luego nos dice identifique, bueno, hay la tasa marginal de sustitución técnica. Definimos como la productividad marginal x1 entre la productividad marginal de x2. Pues tendríamos lo siguiente. A por x1, a menos 1, x2, b entre b x1 a, x2, b menos 1. Esto sería igual a b, x2 acá y x1 acá. ¿Esta tasa marginal de distribución técnica es creciente? No, pero es variable, ¿no? Dependiendo de qué tamaño tome esta relación, va a cambiar. No es constante como el caso anterior. Entonces, es una tasa marginal de distribución técnica variable. Finalmente, nos piden hallar la elasticidad de sustitución, que sabemos que es todo esto. Y apliquemos eso acá. Veamos 1 entre la derivada de la tasa marginal de sustitución técnica entre la relación. La tasa marginal de sustitución técnica es todo esto y vamos a derivar respecto a esto. Es decir, nos va a quedar simplemente A entre B. Sería A entre B. Multiplicado por la tasa marginal de sustitución técnica, que era A entre B, por x2 entre x1, entre x2 entre x1. Todo esto se va, y resulta que la elasticidad de sustitución en este caso es igual a 1.
Luego vayamos a la pregunta C, que nos dice que la forma funcional ahora de la producción es una mínimo a x1, a x2, perdón, bx2. Nos piden graficar la isocuanta. Ponemos x1 acá, x2 acá. Sabemos que en ese caso tenemos que de frente igualar los argumentos de la función. Y deberíamos también despejar x2, ¿no? x2 sería a entre b, x1. Ese a entre b es la pendiente. Esta sería la senda que une a todas nuestras funciones en forma de L. Y hemos graficado eso. Luego nos piden los rendimientos de escala. Simplemente hagamos lo mismo que antes. Vamos a multiplicar los insumos por un lambda. Nos quedaría mínimo de a veces lambda x1, b veces lambda x2, sería igual a lambda mínimo, como lambda está en ambos argumentos, puede salir a x1, b x2. Toda esa función mínimo es nuestra función original. El exponente de lambda es 1, entonces por tanto tenemos rendimientos a escala constantes. Luego nos piden productos marginal y productos medios. Sabemos que los productos marginales en este caso van a estar en dos tramos. Entonces hagámoslo. Entonces cuando tenemos una función mínimo, resulta lo siguiente. Tenemos dos casos. Un caso donde producimos a este lado y un caso donde producimos a este lado. ¿De qué depende? Depende de cuál de estos dos argumentos es el mínimo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir, si el primer argumento es mayor al segundo argumento, la productividad marginal va a ser la siguiente. Estamos en este caso, espérenme, AX1 mayor a BX2. Ese es el caso que planteo ahorita. Ese caso es este lado o es este lado. Como nos dice que X1 es mayor, es este lado. Entonces, en ese lado, la productividad marginal de X1 va a ser 0. ¿Por qué? Porque matemáticamente la tangente, perdón, la derivada acá sería 0, matemáticamente. Pero, intuitivamente es lo siguiente. Si yo estoy parado acá, ¿qué pasa si aumento una unidad de X1? Aumento una unidad de X1, pero resulta que aumentar una unidad de X1 no me está aumentando mi producción, porque sigo en la misma curva de isocuantas. Entonces, por eso es que es 0. Aumentar una unidad no me sirve de nada. Por el contrario, en el caso que sería así, X1 menor a BX2, la productividad marginal de X1 sería infinito.
¿Por qué? Porque la PT es infinita, ¿no? Entonces, acá vamos primero con esto. Creo que es más intuitivo hacer esto. Ya. Entonces, si tenemos esto, si AX1 es mayor a BX2, nuestra función mínimo, que era esta, se va a transformar en la siguiente función. No, porque el menor de esos dos argumentos es solamente ese. Perdón, al revés. BX2. La productividad marginal de X1 sería la derivada de esa función respecto a X1 y sería 0. Y la productividad marginal del X2 sería la derivada de esa función producción respecto a X2, que sería B. Entonces, ambos son constantes. Esta productividad marginal es constante y esta también es constante. La productividad media, en ese caso, sería Bx2 entre X1 y la productividad media de X2 sería Bx2 entre X2. Eso en el caso de que AX1 sea mayor a BX2. Si resulta que es al revés, la función mínimo se va a transformar a AX1. El menor argumento es el que estoy tomando. Entonces, con esa función producción saco la productividad marginal de X1, que sería A, que es constante. La productividad marginal de X2 sería la derivada de esa función producción, que sería 0, que también es constante. Producto medio de X1 sería AX1 entre X1 y productividad media de X2 sería AX1 entre X2. Dicho eso, podemos sacar la tasa marginal de sustitución técnica. ¿Qué es la productividad marginal de X1 entre la productividad marginal de X2? Y tenemos dos casos, ¿no? El caso donde AX1 es mayor a BX2 y el caso donde AX1 es menor a BX2. En el primer caso sería 0 entre B, entonces sería 0. Y en el segundo caso sería A entre 0, que sería infinito. La tasa marginal de sustitución puede tomar dos valores, 0 o infinito, dependiendo a qué lado de esta línea o esa senda estamos. Finalmente, vayamos a la tasa de sustitución, que es esta, y veamos qué sucede. Sería 1 entre la derivada de la tasa marginal de sustitución respecto a esa relación de cantidades. Veamos qué sucede con el caso 1, con el caso inicial. ¿Cuál es la tasa marginal de sustitución? Es 0. 0 derivado entre una constante sería 0, ¿no? Luego nos piden la tasa marginal de sustitución técnica, que también es 0, entre x2 entre x1. 0 entre 0 es indeterminado, así que esto no existe, o está indeterminado. Ahora vayamos al otro caso, donde tenemos infinito acá. Entonces, 1 entre la derivada de infinito entre la tasa de la relación de cantidades. Infinito es una constante, podemos ponerle que sea 0. La tasa marginal de sustitución es infinita entre x2 entre x1.
¿Y eso qué sería? También 0 entre infinito. ¿Cuánto es 0 entre infinito? Es 0, ¿no? No, infinito entre 0, perdón. A ver, veamos si lo hicimos bien. Derivada marginal de sustitución sería 0 entre una constante entre la tasa de sustitución sería 0 por tasa marginal de sustitución que sería 0 entre x2, 1 entre 0, infinito entre y eso también vamos a decirle que es indeterminado. En algunos libros hacen lo siguiente, hacen un artificio medio raro. Lo que hacen es lo siguiente. Agarran esto y dicen que esta derivada, perdón, agarran esto. Agarran ese artificio. Entonces, desde ahí dicen lo siguiente. La derivada de esa relación no va a cambiar. ¿Por qué? Esta relación no va a cambiar porque es fija, ¿no? Esa relación es fija. Siempre va a ser AB. Siempre que utilice B cantidades de X1, voy a utilizar A cantidades de X2. Entonces, esa relación nunca va a cambiar. Entonces, como nunca va a cambiar, eso va a ser 0. Por la tasa marginal de sustitución técnica, que no me importa qué es, entre X2 entre X1. Entonces, si hago eso, ahí sí me sale que esto es 0. Entonces, ese es un artificio que se hace en algunos libros y es por eso que se dice que cuando tenemos factores complementarios perfectos, tenemos esto. Entonces, cuando lo hacemos de esa forma, por el hecho de que tenemos varios ceros, nos sale indeterminado, pero cuando jugamos esto y lo ordenamos de otra forma, nos resulta que, al parecer, se acerca a una elasticidad igual a 0. Y tiene sentido, ¿no? La elasticidad nos está diciendo cuánto cambia la relación de cantidades mientras va cambiando la producción. Pero como es de una producción de cantidades fijas, eso nunca va a cambiar. Entonces, nunca se va a mover, por lo tanto, la elasticidad es 0. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Vayamos a la 2. En la 2 dice, para una función de producción tipo Cobb-Douglas de la siguiente forma, donde la producción depende de mano de obra y capital y se combinan de esta forma.
donde A es mayor a 0, alfa y beta son mayores a 0. Encuentre cómo deben ser los parámetros para tener rendimientos a escala crecientes, constantes y decrecientes. Entonces dijimos hace un rato que tenemos que multiplicar nuestros argumentos por un lambda. Entonces acá sería lambda L elevado al alfa, lambda K elevado a la beta. Tendríamos que esto es A por lambda a la alfa, L a la alfa, lambda a la beta, K a la beta. Podemos ordenar, sería lambda elevado al alfa más beta por A por L al alfa, K a beta. Y esto se puede reescribir de la siguiente forma. Todo eso es igual a la función producción. Resulta que si alfa más beta es igual a 1, tendríamos rendimientos a escala constantes. Que si alfa más beta es mayor a 1, tendríamos rendimientos a escala crecientes. Y si tendremos alfa más beta menor a 1, serían decrecientes. Luego nos dicen lo siguiente. Para cada uno de los casos, estudia los productos marginales y la tasa marginal de sustitución técnica. Entonces, el producto marginal de esa función respecto a L sería alfa A, L, alfa menos 1, K a la beta. Productividad marginal de K sería beta A, L, alfa, K a la beta menos 1. Quiero saber la tasa marginal de sustitución. Entonces simplemente divido esos, ¿no? Sería así. Entonces tendría se va esto, alfa entre beta, tendríamos K entre L. Entonces lo que podemos decir ahí es que la tasa marginal de sustitución es variable porque depende de la relación de cantidades de los insumos. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que la productividad marginal de L puede ser creciente, constante o decreciente dependiendo de qué valor tome el alfa. Y en el caso de la productividad marginal de K, también puede ser creciente, constante o decreciente dependiendo de qué valor tome beta. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces, pasemos a la siguiente. Hacemos primero, vayamos al 4 primero, que parece un poco más complejo. Dice, una empresa tiene una función de producción de la siguiente forma. La cantidad producida depende de los factores de producción X y Y, y acá hay una combinación de una lineal con una función mínimo. Hasta ahora no habíamos visto una combinación así, ¿no? Es un poco rara estas funciones. Veamos cómo se grafica eso. Al igual que en el ejercicio que vimos de mínimos hace un rato, vamos a asumir un caso donde uno de los argumentos del mínimo es mayor y otro caso donde el otro sería mayor. Entonces, de ese modo vamos a poder dibujar con más facilidad, porque tal como está ahorita, es difícil de digerir esa expresión. Entonces, veamos.
planteemos los dos casos. Caso 1, donde el X es mayor al Y. ¿Qué sucede ahí? Nuestra función de producción es X, eso no va a cambiar, pero la función mínimo XY, el menor de esos es el Y, entonces va a ser X más Y. En el caso 2, donde X es menor a Y, nuestra función de producción, X no se va a mover ahí, y resulta que ahora el mínimo de esos dos argumentos es X, entonces sería 2X. Entonces resulta que tenemos una función de producción, pero partida en dos partes. En un segmento va a tomar la forma X más Y, y en otro segmento va a tomar la forma 2X. Entonces hagamos nuestros ejes acá. Acá ponemos Y. Acá ponemos X. ¿Qué más debemos recordar? Debemos recordar que cuando teníamos que solucionar problemas de mínimos, teníamos que agarrar esto y decir X es igual a Y. ¿Qué nos daba esa información? Nos daba la información de la senda, ¿no? Lo mismo vamos a hacer acá. Esa información nos da la información de la senda. Y nos dice que la pendiente es 1. Es decir, acá vamos a tener una senda donde es 1, ¿no? Sería 45 grados. Imaginemos un punto acá. Ese punto que está ahí es el caso 1 o el caso 2. En ese punto, X es mayor a Y o Y es mayor a X. En ese punto, Y es mayor a X, ¿no? Entonces ahí estamos en el caso 2. Estaríamos en este caso. Estamos en ese caso donde nos dice que la función producción se comporta de esa forma lineal. Como siempre, vamos a decir queremos producir la cantidad Q0 y despejamos Y, que sería nuestro eje que está vertical. Pero en esa expresión no existe Y. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa qué cantidad de Y utilicemos, no importa qué cantidad de Y utilicemos, siempre vamos a producir lo mismo con cualquier cantidad de X. Entonces, en ese momento, o en ese tramo, nuestras curvas de producción van a tener esta forma. Van a ser totalmente independientes de Y. En este punto acá que estoy poniendo, resulta que X es mayor a Y. Entonces estoy en el primer caso. En el Bueno, se fue el internet un momento, pero ya regresamos. Ok, ya volvimos. Entonces, para graficar esa parte de la producción, hemos definido un Q0 que queremos producir
y la forma de la función es x más y. Despejamos el y, que es el que está en la columna, en el eje vertical, y nos dice que la pendiente es menos 1. Entonces, la función producción en esa parte va a tener esa forma. Entonces, ese sería nuestro mapa de isocuantas. Interesante, ¿no? Es una combinación del mínimo con una función lineal. Ahora veamos qué más nos piden. En esa función de producción presenta rendimientos a escala constantes. Veamos. Vamos a agarrar nuestra función de producción. Vamos a multiplicar los argumentos por un lambda. Tendríamos lambda x más mínimo de lambda x, lambda y. Lambda x más, acá podemos sacar el lambda, x, y. Podemos factorizar el lambda. Y resulta que todo eso lo que está en todo esto es la función original. Y el exponente acá de lambda es 1. Entonces tenemos rendimientos a escala constantes. Esa sería la solución de este ejercicio. Lo interesante de esto es que hemos combinado una función mínimo con una función lineal. También se podría combinar una función Cobb-Douglas con una mínimo. Sería interesante. Y ahora vayamos a la 3. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Okay, vayamos a la 3. Voy a leer la 3. Y dice lo siguiente. Un proceso de producción necesita 3 factores de producción: trabajo, capital y tierra. La función de producción de una empresa es la siguiente. Es una función mínimo, donde K está dividido entre 2, L entre 3 y T entre 5. Además, se sabe que la empresa dispone de 45 hectáreas de tierra, 25 máquinas y una cantidad limitada de mano de obra. Entonces, L, vamos a poner que es una constante L. Responde a lo siguiente. Determina la cantidad máxima que se puede producir dada la dotación de factores. Entonces, veamos. En este caso tenemos factores de producción complementarios, ¿no? Entonces, todos los factores son necesarios en conjunto para producir. Entonces, el factor que es más escaso debería ser el factor que limita la producción. Entonces, por ejemplo, si yo quiero producir zapatos y tengo el cuero y la tela, pero solamente tengo una plancha de cuero, pero tengo 1000 telas, voy a producir solamente lo que me da el mínimo de los factores, ¿no? Puedo tener 1.000.000 de máquinas, pero solamente tengo un operario de máquinas. Entonces, el que me está limitando en casos de producción con insumos complementarios es el insumo de menor, el más limitado, el que tiene menor cantidad. De ese modo, la producción máxima por factor está dado por la cantidad de factores con la que se cuenta entre lo que se requiere para ese factor por unidad de producción. Es decir, hay que dividirlo entre S2, S3, S5. Y la producción máxima será la menor de todas las producciones por factor.
ya que ese factor estará limitando la producción. Entonces, veamos. Dividamos primero la reacción está mal ahí, chicos. También eso debería ser limitada. Es una cantidad ilimitada de mano de obra. En el enunciado del 4, pero del 3, dice una cantidad limitada de cantidad de mano de obra. Debería ser una cantidad ilimitada, o sea, infinito. Entonces, la cantidad que yo podría producir con L es infinito entre 3. No, veamos esto. Recuerdan que teníamos que hacer esto. K entre 2 es igual a L entre 3 es igual a T entre 5. Y todo eso sería igual a la cantidad de producción que quiero tener. Entonces, la cantidad que yo produciría solamente utilizando capital, sería todo el capital que tengo, 25 entre 2, que sería 12.5. Lo que produciría utilizando L sería infinito. Vamos a poner que ahora es infinito. Entre 3, que es infinito. Y la cantidad que produciría con tierra, que es 45, entre 5, sería 9. Entonces, lo único que voy a poder producir es la cantidad menor. Entonces, ese 9 es lo máximo que voy a poder producir. Y evidentemente voy a dejar factores productivos sin utilizar, ¿no? Para esa cantidad 9, por ejemplo, veamos acá. Para esa cantidad 9, hagamos todo esto. Primero hago esto, sería K igual a 18. Si hago 9 con esto, sería L igual a 27. Si hago 9 contra esto, sería T igual a 45. Entonces, me dice, lo que máximo puedo producir es 9. Para producir esos 9 voy a necesitar 45 hectáreas de tierra, que es exactamente lo que tengo. Voy a necesitar 29 unidades de mano de obra, pero tengo ilimitada cantidad de mano de obra, ¿no? Así que voy a dejar sin usar un montón de mano de obra. Y necesito para producir esas nuevas unidades 18 cantidades de capital, pero tengo 25 cantidades de capital. Entonces voy a dejar de utilizar 7 maquinarias. En la parte B me dice, grafica el producto medio y el producto marginal del trabajo. Entonces veamos, productividad marginal del trabajo y productividad marginal y producto medio del trabajo. Acá hemos visto que lo máximo que yo puedo utilizar, dado mis condiciones, son 27 manos de obra, ¿no? 27 trabajadores. Entonces, con 27 trabajadores, yo puedo producir hasta 9 bienes. Después de eso, ya no voy a producir porque tengo ya mi producción limitada por los otros factores. Entonces, mi productividad marginal
en el caso de nuestro trabajador va a ser igual a productividad marginal respecto a L sería 1/3. Productividad media de L sería igual a también 1/3. Pero eso solamente se va a cumplir hasta que yo tenga 27 trabajadores. ¿Por qué? Porque después de eso ya no puedo producir por la restricción de los demás. Entonces va a ser 1/3 cuando L sea menor o igual a 27 y va a ser 0 cuando L sea mayor a 27. Igual acá, 1/3 cuando L es menor o igual a 27 y 0 cuando L es mayor a 27. ¿Cómo graficamos eso? Acá tenemos la productividad marginal de L, producto medio de L, acá tenemos la cantidad de L, decimos que es 1/3 hasta que es 27, entonces va a ser constante hasta 27. Y luego va a caer, ¿no? Va a caer estrepitosamente hasta 0. Entonces eso sería la productividad marginal y la productividad media, que son lo mismo en este caso. Luego nos dicen, en la parte C, si solo se usa capital y tierra y estos siguen siendo complementarios perfectos, ¿cómo serían las isocuantas? Pues ahora me está diciendo que ya no necesito mano de obra, entonces mi función se va a transformar a la siguiente forma. K entre 2 y T entre 5. Y eso ya lo sabemos, ¿no? Ya hemos dicho que para saber la senda solamente igualamos. Si queremos graficar K en el eje vertical, ponemos K acá, tendríamos 2/5 T. Esa sería nuestra senda. Acá ponemos K, KL. Esta senda tiene como pendiente 2/5 y como sabemos que son complementarios, tienen esta forma. Y esa sería la solución de nuestro ejercicio 3. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Profesor, Dime. sí, bueno, tengo una pregunta, pero no sobre esto, y tal vez ya suena medio sería tonto ya, pero por ejemplo, en el caso de la TMS, ¿se podría hacer la diferencia entre la TMS, LK y KL, por favor? No te entiendo, dime O sea, de nuevo. por ejemplo, si me pidieran un ejercicio, hay la TMST, LK y KL, o sea, ¿cuál sería la diferencia? Ah, tienes razón, sí hay una diferencia. Si te pide la tasa marginal de sustitución técnica entre L y K, lo que es, en teoría, es productividad marginal de L entre productividad marginal de K. Pero si te piden la tasa marginal de sustitución de T entre K y L, es al revés. Si eso vino, creo, en el semestre anterior, en una pregunta de las calificadas, se les preguntó, usualmente creo que la profesora les enseña con este, ¿no? Si no me recuerdo. Pero en la calificada les preguntamos esto y casi nadie contestó. Pero sí hay una diferencia. Tienes que respetar el orden que te dan.
Y en el primer caso sería de LK, es como renunciar a ciertas cantidades de K por una unidad de L, ¿no? Y en el caso de abajo sería el contrario, ¿no? Esto sería equivalente a esto, la cantidad de K que tienes que renunciar por una unidad de L, y acá sería la cantidad de L que tienes que renunciar por una unidad de K, signo negativo. Gracias. Diego, una pregunta. Dime, Renunciar es lo mismo que sustituir, ¿no? dime. No digo, renunciar es lo mismo que sustituir, o sea, trabajo por capital. Ah, sí, exacto. Ahí está, gracias. Diego, una consulta. Yo leí eso también que puede ser que una terminología que se llama reemplazable, sustituible. O sea, es- Ujú. puede ser lo mismo. Sí, sustituible o reemplazable. Reemplazable. Sí, es lo mismo, no te preocupes. Ok, entonces, ¿qué más tenemos acá? Los ejercicios de intertemporal, como han visto, son bastante largos, no los vamos a acabar en 10 minutos, pero está el video de la comisión 1, pero quiero darles un consejo o una indicación antes para que se les haga más fácil resolver. El ejercicio 1 y 2 son largos, pero son más o menos sencillos porque utilizan una sola tasa de interés. Es más o menos, voy a comentarles de qué trata, ¿no? El ejercicio 1 de consumo intertemporal está utilizando precios, como ven ahí. Precio en el periodo T, precio en el periodo T más 1. En el ejercicio 2 no están utilizando precios, entonces está asumiendo que el precio 1 y 2 son simplemente 1, como si fueran constantes o iguales. Así que no se preocupen si no aparecen precios, simplemente considérenlos como si fueran unos. Y esas dos preguntas no son muy difíciles porque hay una sola tasa de interés. La tasa de interés a la cual tú te prestas del banco es la misma tasa de interés que el banco te paga por dejar ahorros en el banco. Eso es irreal, pero ayuda a simplificar el modelo y a que sea más fácil de resolver. Pero en la pregunta 3 nos están diciendo que hay dos tasas de interés. Una tasa de interés a la cual tú te prestas y una tasa de interés a la cual te prestan. Entonces nos dice, por ejemplo, que la tasa de interés pasiva es 8 y que la tasa de interés activa es 12. Es decir, si yo me quiero prestar dinero, me van a cobrar 12%. Si yo quiero prestar dinero, si yo quiero ahorrar dinero en el banco, solamente me van a dar 8%. Entonces ahí va a haber una pequeña discrepancia en la restricción presupuestaria. Va a resultar de que nuestra restricción presupuestaria normalmente era de esta forma. Tengo mis ingresos en el periodo 1, tengo mi ingreso en el periodo 2, y eso lo tengo que actualizar, no, mejor así. Yo tengo mis ingresos en el periodo 1. Si no utilizo mis ingresos en el periodo 1, lo puedo meter al banco y me pagan una tasa de interés que sería 1 más R o 1 más I. Entonces, en el periodo 2, si no gasto nada de este M1 del periodo 1, tendría esto. En el periodo 2, tengo un ingreso de M2, que como ya está en el periodo 2, no gana intereses. Y todo eso lo tengo que consumir. Entonces, el precio en el periodo 1 por el consumo en el periodo 1. Si no hubiera consumido nada y lo hubiera puesto al banco, también hubiera ganado tasa de interés. Y en el periodo 2
Como estoy en el periodo 2, no gano nada de interés. Esa es una forma de escribir la restricción presupuestaria. Si yo divido a todo eso entre 1 más i, me va a quedar lo mismo, pero en términos del periodo 1. Entonces, este primero que hice era en términos del periodo 2. Ahora lo puedo escribir en periodo 1. Entonces, en lugar de actualizar el periodo 1, estoy actualizando al periodo 2. Cualquiera de los dos es equivalente, como se dan cuenta, simplemente es una división, pero usualmente se utiliza este. Y eso es cuando solamente hay una tasa de interés. En el caso de que tengamos dos tasas de interés, lo que va a suceder es que vamos a tener dos restricciones presupuestarias. La primera restricción presupuestaria va a ser esta, muy similar a la anterior, pero acá vamos a poner la tasa de interés activa, igual a los costos, acá, pero al consumo, más el precio en 2 por el consumo 1, entre 1 más la tasa de interés activa. Pero aparte de esa restricción, voy a tener otra restricción, pero con la tasa de interés pasiva. Entonces, en este caso voy a tener dos restricciones. Entonces, cuando van a hacer su lagrangiano, van a tener un lagrangiano no con un solo lambda, sino con dos lambdas. Entonces, esa es la única diferencia. Se les va a hacer un poquito más largo el ejercicio, pero igual va a salir.